Buenos días nuevamente para todos. Agradecerle a usted, señor presidente, de manera especial y a la mesa directiva que hayan permitido agendar este debate de seguimiento a una política pública que efectivamente se construyó en el territorio como debe construirse una política pública que en su momento, si ustedes revisaron la documentación que se nos hizo llegar, inició tal vez en el año 2011 la construcción de la política en los territorios y finalizó con una ordenanza que hoy es parte de la normativa importante para un sector que algunos consideramos que efectivamente da respuestas a un nuevo modelo económico, más equitativo, más justo. Y precisamente debo empezar por anunciar y con alegría decir que producto de esa política pública que se lideró aquí en Antioquia, hoy hay un documento COMPES, el COMPES 4051, que es de 27 de septiembre de 2021, donde se establece una política pública para el desarrollo de la economía social y solidaria en el país. Y yo creo que ahí, don Luis Fernando, Vicente y todos los que nos acompañan del sector solidario, hoy tenemos que estar muy felices porque efectivamente aquí fuimos marcando mucho de ese derrotero para hoy contar con este instrumento. Entonces decir, presidente, y resaltar primero que todo, doctor Zavala, usted que sigue escribiendo y sigue haciendo cosas por este sector, que hoy hay un reto grande desde esta asamblea, desde este departamento y con la nueva bancada de congresistas, que así como en su momento, hay que decirlo, presidente, con el doctor Aníbal Gaviria tuvimos la oportunidad de compartir en algunos foros en los territorios cuando estábamos en campaña y él expresó el total compromiso para seguir avanzando con la implementación de esta política pública. Y hoy necesariamente tendremos que hacer algunas apreciaciones, observaciones, y yo nuevamente debo advertir que las voluntades políticas se construyen, y se construyen en campaña, pero se perfeccionan en los planes de desarrollo, y efectivamente quedó en el plan de desarrollo que ya fue laureado a nivel nacional y reconocido como el mejor, y quedó establecido en una línea específica el fortalecimiento del sector de la economía social y solidaria. Y aquí entonces agradecer infinitamente la oportunidad de la respuesta de la Secretaría de Productividad, la doctora Daniela, pero lo que sí tengo que revisar, y lo haremos luego en el debate, es que hay algunas situaciones que no dan respuesta. Entonces yo como docente universitario, presidente, sí tengo que advertir que hay muchas respuestas que no coinciden con lo que se preguntó. Entonces, por ejemplo, aquí, por citar cualquier situación, ¿cuántas organizaciones del sector social y solidario se ha creado fortaleciendo, en la pregunta 11, a la población víctimas del conflicto? Y me relacionan una serie de entidades que han apoyado y dicen, por ejemplo, Confecciones Amelco SAS, Ecoguías Colombia SAS, Lagos y Peces SAS, Estadero Mis Abuelos, de una persona natural. Y entonces ya ahí yo me empiezo a preocupar, presidente, porque es que la norma que creó la SAS dice que independiente de la actividad que se dediquen, se entenderán como comerciales, entonces no caben dentro del sector de la economía social y solidaria, y eso a mí sí me preocupa, y entonces me dice, a ver, venga,
ese estudiante mío que yo le hago una pregunta y me contesta otra cosa, así sepa mucho, pues yo creo que se rajó y pierde la materia y pierde el curso. Y así como esa situación, encontramos una serie de temas, por ejemplo, Banco de la Gente, ¿cuántos créditos se han aprobado para el sector? Y miren, los créditos ordinarios que se han aprobado en tantos, entonces no son los que están orientados al sector de la economía social y solidaria y no son los que nosotros estamos preguntando en el cuestionario. Entonces, en ese entendido, como esa, tendremos varias observaciones que hacer ya dentro del debate, pero lo que sí quiero, presidente, y con ello justifico el por qué debe ser estas personas representantes del sector de la economía quienes intervengan primero, nos pongan en contexto, y también hay que decirlo, presidente, la Secretaría de Agricultura efectivamente ha apalancado, ha cumplido con ese precepto que está en el plan de desarrollo y con lo que estipuló la ordenanza. La Secretaría de la Mujer igualmente, y muchas otras dependencias, digamos, han querido entrar en sintonía con ello, pero hay otras que les falta, y precisamente nosotros en este control político, y decirlo con la tranquilidad del espíritu, y hacerle un reconocimiento, presidente, a mi antecesor en esta curul. El doctor Andrés Guerra entendió que las elecciones se acabaron y él interpretaba el sentir de más de 600 habitantes del territorio antioqueño y se sumó a ayudarle al proyecto orientado por el doctor Aníbal Gaviria. Desde mi llegada a este recinto yo he expresado que efectivamente vengo a ayudarle al gobierno, y precisamente lo que hacemos con esta sesión y cuando hacemos algunos llamados a que efectivamente encaminemos el rumbo es precisamente en eso, porque creo que los 26 diputados hoy tenemos un compromiso con los antioqueños de que efectivamente ese plan de desarrollo y esos sueños y esas ilusiones de muchos antioqueños se conviertan en realidad desde las ejecutorias del gobierno departamental. Y todavía estamos muy a tiempo para corregir el camino y para que estos sueños de los ciudadanos antioqueños que creen en un modelo de economía social y solidaria como cree el doctor Aníbal Gaviria se conviertan en una realidad. Entonces, presidente, hasta ahí la introducción al debate y esperamos entonces ya que se continúe con el proceso por parte de los líderes y dirigentes del sector de la economía social y solidaria. Muchas gracias, presidente. Señor presidente, doctor José Luis Noreña, señores miembros de la Junta Directiva, señor honorable diputado Carlos Ríos, citante a este debate, demás honorables diputados de la Asamblea presentes, señores representantes del gobierno departamental, señor secretario del COPRODES, doctor Adolfo León Rengifo, señores compañeros del sector solidario participante en COPRODES, Confecop, Fedemutuales, Fusoan, Analpe, CONES, Unicosol, FENALCO, Acciones Comunales de Antioquia y Federación de ONGs. Señoras y señores, quiero agradecer a la Asamblea, a la mesa directiva y al honorable diputado ponente por haberme incluido en la lista para intervenir, y quiero dejar claro que mi intervención será un saludo y unos comentarios iniciales, y segundo, el cierre de la presentación por parte del sector solidario en el COPRODES con algunas conclusiones. Por eso hoy nosotros, los representantes del COPRODES, del sector social y solidario de Antioquia, queremos presentar a la honorable Asamblea, al gobierno departamental y a la opinión pública en general nuestro comentario, una presentación que tiene que ver directamente con
la política pública, el objeto para el cual fue creado, el funcionamiento del COPRODES, el trabajo que se ha realizado, cuál ha sido la participación de los organismos del sector solidario, cuál ha sido la participación del gobierno departamental y cuáles han sido los resultados que tenemos en este momento. Y la idea es hacer ajustes, complementar tareas, porque creemos que vale la pena que se dé esta discusión a fondo y así podamos alcanzar el objetivo que tenemos, puesto que tenemos un plan a 5 años, ya se va a vencer y no hemos hecho mayor cosa. En primer lugar, intervendrá el doctor Luis Fernando Gómez y habrá un breve recuento del proceso de la ordenanza. Segundo, la economía social y solidaria en Antioquia. Y tercero, los objetivos, indicadores y metas para el 2019-2023. Luego lo hará el doctor Osvaldo Salgado Cañaveral y hablará sobre valorización de avances, factores limitantes y lo que proponemos para lograr mayores avances. Luego el suscrito, entonces, reitero, señor presidente y señor secretario, tomará la palabra al final para cerrar el evento y de pronto decir algunas conclusiones. Gracias por habernos recibido en su despacho, en su recinto, señor presidente y señores diputados, y le concedo la palabra al doctor Luis Fernando Gómez para que inicie la intervención propiamente dicha. Sí. Al doctor Osvaldo Salgado. Sí, señor, escúcheme, por favor. Cierro la palabra. Bien. Nuevamente, muchas gracias por este espacio por parte del sector social y solidario en el Consejo de Promoción de la Economía Social y Solidaria para Antioquia. Simplemente un contexto en esta primera parte que nos parece fundamental, precisamente el diputado Carlos Ríos hacía mención a ello, fundamentalmente como para establecer en concreto de qué estamos hablando cuando hablamos de una política pública para la economía social y solidaria. El primer aspecto que queremos mostrar es que es una política pública que ha tenido unos antecedentes importantes y que tiene un primer aspecto esencial y es un ejemplo, el caso de la ciudad de Medellín con una política pública de economía solidaria que la retomamos, digamos, como un aspecto importante a seguir y que esa consolidación desde el punto de vista de las fuerzas sociales y solidarias en Antioquia nos pareció fundamental para poder construir la ordenanza en el año 2017. Y es así como avanzando hacia el 2022 nos hemos encontrado también en que cada periodo desde el 2017 hemos venido haciendo un ejercicio precisamente en ese sentido de crear y de fortalecer espacios de participación y de iniciativas municipales fundamentalmente para la economía solidaria. Es el caso de Granada, Antioquia, también obviamente en el plan de desarrollo del departamento, con la iniciativa precisamente de los indicadores para la economía social y solidaria, el municipio de La Estrella y 10 municipios más que han venido haciendo un ejercicio muy importante en el contexto de promover con programas, con acciones, muy de la mano con los desarrollos del sector solidario en cada municipio y efectivamente con las alcaldías. Bueno, de otra manera, un poco planteando que somos un sector grande, no es un sector pequeño, tiene, digámoslo, muchas expresiones, y en ese sentido podríamos, y lo denominamos en dos aspectos. De un lado, el sector solidario, planteado pues obviamente en las expresiones que aquí pues se plantean y las diferentes representaciones, las cooperativas, las asociaciones mutuales, los fondos de empleados, en este caso, pues, digamos, los ejercicios de integración que se hacen a través de Confeco, a través de Fusoban, que aquí está, pues, su representante, la Federación de ONGs, efectivamente planteando que hay corporaciones, asociaciones, incluso fundaciones, y esto es muy importante y quiero hacer un pequeño énfasis con respecto a ese tema,
y es que algunas de esas fundaciones son entidades auxiliares del cooperativismo o de la economía solidaria, que incluso lo plantea la ley. Pero también tenemos el sector solidario de FENALCO Antioquia y por supuesto la red de universidades que se dedican a la investigación y a las acciones de promoción fundamentalmente en la educación para la economía solidaria. De otro lado, está el concurso de la Gobernación de Antioquia a través de las diferentes secretarías que están en la ordenanza y que pues activamente participan del mismo, la Secretaría de Productividad y Competitividad, la Secretaría de Agricultura, que ahorita también están comentando sobre ella, la Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social, la Secretaría de las Mujeres, la de Educación, la indígena y la de afrodescendientes. Entonces, en ese sentido, digamos que es una política pública que tiene, digamos, varios actores, bastantes, digamos, diríamos de esa manera, y por eso lo denominamos como unas fuerzas sociales, sociales y solidarias. De otro lado, tenemos, digamos que hay todo un sistema de participación desde la política pública, comenzando precisamente por el Consejo de Promoción de la Economía Social y Solidaria, que es el consejo donde nos reunimos todas estas fuerzas, y que tenemos relaciones en dos ámbitos muy importantes. De un lado, con la Asamblea Departamental y de otro lado, con otras políticas públicas. Solamente nombrar una de ellas, por ejemplo, nuestra participación y nuestra representación en el Consejo Departamental de Participación Ciudadana, que tenemos allá pues personas que están, pues, digámoslo, en esa relación, y también en el Consejo Territorial de Planeación. Entonces, creo que, digamos que vamos planteando aspectos de relacionamiento bien importante, pero no se nos olvide que somos también la base fundamental en los municipios, por eso la importancia de mesas subregionales y la importancia de mesas municipales. Creo que ahí está la fuerza de esta política y que de alguna manera, digamos que nos ayuda bastante a generar esa consolidación desde esa perspectiva de lo que denominamos como una economía de la participación, que queremos hacer énfasis en esa parte. Bueno, de otro lado, muy importante este tema. ¿Qué es economía social y solidaria? La ley 454 del año 1998 nos lo ubica de manera muy precisa. Es un sistema socioeconómico, cultural y ambiental de ese conjunto de fuerzas sociales que tienen unas necesidades y que tienen unos valores y unos principios por donde desarrollar sus actividades. Uno, pues todos son fundamentales, pero esencialmente son las prácticas autogestionarias, pero que también inciden fundamentalmente a partir de la democracia y los aspectos humanistas que devienen precisamente en su desarrollo. Y es ahí donde nosotros queremos hacer el énfasis fundamental, porque si estamos hablando del desarrollo humano integral, pues no se nos olvide que hacemos parte de los desarrollos en general. Partimos de lo esencial, de lo particular, para ir hacia lo general. En ese orden de ideas, pues bueno, aquí están las personas participantes o las entidades participantes, yo no me voy a detener acá, y queríamos hacer un énfasis en este aspecto. Me demoro 2 minuticos para darle paso a mi compañero de panel. 20.924 organizaciones de economía social y solidaria en Antioquia. Eso es, podríamos decirlo, una importante cifra que nos va diciendo cuál es la integración de esas entidades. Pues de un lado las cooperativas, las asociaciones mutuales, los fondos de empleados, y miren ese dato, las corporaciones que hacen y desarrollan acciones sociales en Antioquia para el año 2021, 10.476. Digamos, son mayoritarias frente a las diferentes composiciones, incluso hasta cooperativas, que de alguna manera tienen un germen de la economía social y solidaria allí planteada. Entonces queríamos simplemente hacer esa anotación que nos parece clave, que en términos de política pública los aspectos cuantitativos son también esenciales, de dónde podemos partir.
Y este dato que nos parece también esencial, que viene, digamos, de las cifras, de lo que denominamos son las cuentas, voy a acuñar un término que me parece importante para que lo tengamos acá presente, y son las cuentas satélites. De alguna manera no están todavía muy claras para la economía social y solidaria, pero esto es, digámoslo, un aporte fundamental. Se registra para el año 2021 que 13.277 organizaciones hicieron registro, pero no hicieron registro 13.347. Es decir, no renovaron su registro mercantil. Eso tiene que tener una información bien interesante. Bueno, ¿qué vamos a hacer con ese conjunto de organizaciones que no pudieron hacer el registro? ¿Qué les pasó? ¿Qué les sucedió? ¿Qué faltó? ¿Qué política pública tendríamos que plantearles para que efectivamente las llevemos a que hagan su registro? Esto es solamente el planteamiento de un año. Bueno, entonces ahí queremos plantear el tema. Y tenemos un plan quinquenal, que es la ruta de acción de trabajo para la política pública. Tenemos unos objetivos de esa política pública que todos están enmarcados fundamentalmente en la estimulación y el fomento para la economía solidaria, la cultura de la solidaridad, la integración y la intercooperación, que es un elemento clave mundial de la doctrina social y solidaria, y que aquí pues lo hacemos efectivo porque es como nos juntamos entre todos efectivamente para hacer impacto y desarrollo. La contribución a la financiación de proyectos estratégicos que ayuden al apalancamiento y efectivamente a poder colocar un granito de arena precisamente en ese desarrollo socioeconómico, cultural y ambiental. Y de promover la creación de entidades precisamente de economía solidaria, como pues si bien se plantea en esa característica y en esas condiciones concretas que nos plantea la ley, donde el elemento central es el sin ánimo de lucro. Aquí ese es el elemento clave. Y la conformación de un sistema de información, que es lo que yo les estoy comentando acá, acerca de la importancia de saber qué tenemos, qué cifras tenemos, cuántos asociados hay, qué organizaciones hay, en fin, todos esos aspectos y elementos que nos pueden plantear algunos elementos un poco más ciertos frente al desarrollo. Y los indicadores de resultado, que fundamentalmente uno de ellos está en el plan de desarrollo de Antioquia, no me voy a atender en eso, simplemente es que, bueno, que 30 municipios se puedan implementar esa política pública, que además de eso no hay experiencias significativas en las 9 subregiones de nuestro departamento, y fundamentalmente con un elemento clave que voy a pasar acá, que es el PLANFES, la relación de las experiencias subregionales con el PLANFES. El PLANFES es el Plan de Fomento de la Economía Solidaria y Cooperativa Rural, que deviene del Acuerdo de Paz del punto número 1 de Reforma Rural Integral, y que la Unidad Administrativa de Organizaciones de Economía Solidaria, pues digamos que lo lleva en su formulación y que tiene unos desarrollos importantes. Para Antioquia es una oportunidad muy importante en esa relación con lo nacional. Y nuevamente pues hablamos del sistema de información. Y por último tenemos unas metas que están planteadas en la creación de 50 nuevas empresas, 375 pues como a su fortalecimiento. Entonces digamos que tratamos de ubicar ese planteamiento de las metas desde esos resultados. Las 30 experiencias de economías comunitarias y colectivas, es un poco pues en el sentido de ampliarnos no solamente con cooperativas y asociaciones mutuales, sino todas esas otros aspectos que nos ayudan a desarrollarla, las 9 procesos de articulación en redes y circuitos, un elemento clave precisamente para entender ese proceso de integración. Y ya en la parte social, las 350 nuevos liderazgos, creo que no les estoy contando eso, perdón, 350 nuevos liderazgos, unos 2.000 dirigentes de empresas solidarias cualificados, unos 500 servidores públicos formados. Esto es una potencia enorme si podríamos lograr parte de esas metas, porque se nos vuelve en un efecto multiplicador. Unos 60 municipios que han implementado sus instituciones educativas precisamente en los procesos educativos,
Y pues es una meta muy fuerte, pues que me toca a mí, o nos toca a nosotros en las universidades, 4 investigaciones realizadas y socializadas, basadas precisamente en el aspecto de la gestión del conocimiento de la economía social y solidaria. Y las 9 experiencias en el departamento de Antioquia, que integran instituciones educativas, comunidades rurales, organizaciones de productores y entidades públicas y privadas. Bueno, ese es un breve contexto para que el doctor Luis Fernando Gómez nos pueda continuar con la valoración de los mismos. Gracias. Fernando Gómez. Muchas gracias, señor presidente. Doctor Luis Fernando, acuérdese, le doy 10 minuticos, ¿listo? Listo. Muchas gracias. Presidente, muchas gracias. Saludo muy especial a la mesa directiva, a honorables diputados, a los funcionarios del gabinete departamental, a los amigos del sector solidario que nos acompañan. Nosotros vamos a presentar aquí rápidamente también la valoración de los avances del plan quinquenal que hemos construido colectivamente en el COPROES y esa mirada que tenemos desde las entidades de la economía social y solidaria que hacemos parte de este organismo. En ese orden de ideas vamos a mirar que cuando tenemos poco o nada de avances le damos una calificación de 1, si tenemos algunos avances una calificación de 2 y cuando hay avances significativos 3. ¿Para dónde me funciona esto? ¿Me pasa la siguiente? Bueno, ahora sí. En los objetivos que tenemos dentro del plan quinquenal, primero es estimular, fomentar y promover el fortalecimiento y desarrollo empresarial de las organizaciones y empresas de la economía social y solidaria. En los resultados que tenemos de este objetivo, lo significativo en el proceso que ha avanzado ha sido la dinamización que la Fundación de la Cooperativa Financiera de Antioquia ha venido desarrollando, acompañando a más de 100 organizaciones de la economía social y solidaria durante un periodo de 3 años. En proceso de desarrollo tenemos el acompañamiento de las organizaciones de productores articulados a los COLSABA, que viene promoviendo la Secretaría de Desarrollo de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia, promovido por la SADRA y la FAO. Ahí nosotros tenemos algunos avances significativos y por eso le colocamos una valoración de 2. En el segundo objetivo, que es promover, proteger y fortalecer la cultura de la solidaridad desde las instituciones educativas, tenemos sinceramente 0 avances en este aspecto. Las pocas experiencias que existen han servido de referencia para proponer este objetivo, pero creemos que falta un total compromiso con el plan quinquenal por parte de la Secretaría de Educación del departamento. En el tercer objetivo, tenemos apoyar y promover la integración e intercooperación de las organizaciones y empresas de economía social y solidaria, promoviendo además la relación con los sectores público y privado. Tenemos una valoración de 2, 3 experiencias que llevamos en desarrollo, proyectos apoyados por la Fundación CFA y la Confederación Alemana de Cooperativas en redes que tenemos en 7 subregiones. Hemos venido articulando las organizaciones de productores agropecuarios en 5 subregiones del departamento en el marco de los COLSABA, convenio con la Gobernación, FAO, Confecop Antioquia y 54 organizaciones. Y FUSOAN y otras organizaciones del Oriente promueven diversas experiencias de articulación de organizaciones de productores. Ahí tenemos un avance, no muy significativo, pero un avance importante. El cuarto objetivo es contribuir con la financiación de los proyectos estratégicos de desarrollo de la economía social y solidaria. No hemos avanzado, se han anunciado recursos para el fortalecimiento de proyectos estratégicos agropecuarios, inversiones que aún no se han consolidado en el departamento. El quinto es promover la creación de nuevas entidades o empresas asociativas sin ánimo de lucro con énfasis en el sector agropecuario y en la transformación agroindustrial. Este es un objetivo que tenemos una valoración de 2 y queremos aquí destacar el papel fundamental que ha jugado la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia, en cabeza del doctor Rodolfo Correa, a quien saludo muy especialmente, y que nos alegra muchísimo porque ha tenido un compromiso total
con esta política pública y con este desarrollo agropecuario, sobre todo lo ha planteado él como la cooperativización del campo antioqueño. Y ahí queremos destacar ese trabajo importante que ha venido haciendo esta Secretaría. Creemos que vamos a avanzar muchísimo en este resto de periodo, si seguimos con ese entusiasmo, doctor Rodolfo, que aquí tenemos que comprometer también a los honorables diputados para que nos ayuden, que en el presupuesto realmente, como lo dice el artículo 7º de la Ordenanza 68, deben haber recursos para financiar la política pública, y uno de ellos dice elaborar y radicar un proyecto en el banco de proyectos del departamento con el fin de asegurar recursos para el sector social y solidario, debidamente aprobados en cada uno de los presupuestos del departamento de manera anual. Destacamos en este orden de ideas 5 organizaciones de segundo nivel que hemos conformado en el marco de los Colsaba, promovido por la Secretaría de la FAO con el apoyo de la Asociación Antioqueña de Cooperativas, vinculando 54 organizaciones de productores agropecuarios. Tenemos también la constitución de la cooperativa de productores forestal Coagrovigía, con el apoyo de la Secretaría y Confecop Antioquia y la Cooperativa Financiera de Antioquia. Entonces, en este objetivo sí destacamos ese apoyo importante de la Secretaría. En el 6º objetivo no hemos podido avanzar, que es conformar un sistema de información, planeación, implementación y seguimiento y evaluación. Sí, perdón. En cuanto al sistema de información, nada se ha podido avanzar en el departamento, al menos desde la óptica que nosotros tenemos. Se aplican varias herramientas diagnósticas y de caracterización de organizaciones, se consultan fuentes regionales, nacionales, pero no se constituye un sistema de información de economía social y solidaria que realmente dé cuenta del estado del sector en el departamento. En ese orden de ideas, los indicadores de resultado que esperamos están enmarcados dentro del Plan de Desarrollo de Antioquia 2020-2023, en el cual se incluyó la implementación del Programa de Promoción y Desarrollo de la Economía Social y Solidaria. Aquí le damos una valoración de 2, por gestión de la Asamblea se incluyó el programa en el Plan de Desarrollo Unidos por la Vida. Como les dije ahorita, queda el artículo 7º para que realmente se desarrolle y se le asignen los recursos. La administración no ha formulado ni ha implementado ningún proyecto que conozcamos respecto a este objetivo específico. El otro indicador es que 30 municipios incluyan en la implementación de sus planes de desarrollo municipal programas o proyectos de promoción y desarrollo de la economía social y solidaria. Hasta el momento, 5 municipios han adoptado mediante acuerdo municipal la política pública de economía social y solidaria, y 8 municipios incluyeron en sus planes de desarrollo 2020-2023 la formulación de la política. En cuanto a que se concreten experiencias significativas de articulación, de acuerdo a la Ordenanza 68, con el Plan FES, ya lo pasé. Se ha avanzado en articulación con SADRA y con mujeres. Aquí tenemos que destacar también a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Secretaría de las Mujeres, con quien hemos venido avanzando de manera significativa, con UAEDOS a nivel nacional, que es la Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias. Ha habido muchas conversaciones, pero no se ha podido concretar. También tenemos un indicador de 375 organizaciones solidarias mejoradas cualitativamente en su nivel de desarrollo empresarial y asociatividad. Tenemos una valoración de 2. Con la Fundación CBFA se ha avanzado con 120 organizaciones. Se ha abierto el proceso de organizaciones de productores con SADRA y FAO. Secretaría de las Mujeres avanza en el proceso con 76 grupos y organizaciones de mujeres. En cuanto al resultado del sistema de información que permite la caracterización actualizada del sector de la economía social y solidaria en Antioquia, no hemos avanzado. Ya lo advertimos, se aplican varias herramientas diagnósticas y caracterizaciones, pero no se logra avanzar. Otra meta que tenemos en el plan quinquenal es 50 empresas solidarias nuevas. De este proceso llevamos una valoración de 2, se han constituido 6, 5 de segundo nivel y una de base, que es las que hemos
constituido doctor Rodolfo en el marco del convenio con la Gobernación de Antioquia en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 375 empresas solidarias en proceso de fortalecimiento, promedio 3 por municipio. Tenemos 174 organizaciones con las cuales hemos podido avanzar. 30 experiencias de economía comunitaria y colectiva son acompañadas y apoyadas. Aquí tenemos una valoración de 1, no tenemos realmente información de las comunidades afroindígenas, de discapacidad, con comunidades campesinas en 5 subregiones, no tenemos todavía como qué poder decir en esos avances. En cuanto al proceso de articulación en redes o circuitos de cooperación solidaria, tenemos una valoración de 2, se ha avanzado en 7 de las subregiones, pero no hemos, digamos, podido articularnos como sería la pretensión con todas las subregiones. Perdón, doctor Luis Fernando Gómez, le voy a dar 5 minuticos más para que... Perfecto, ya estamos más. terminando, Gracias, presidente, doctor. muchas gracias. En el objetivo de tener 9 mesas subregionales activas, tampoco hemos avanzado, tenemos una mesa que existía en Urabá antes de la ordenanza, pero no hemos podido avanzar en esa constitución. 60 mesas municipales activas, tenemos una valoración de 2, en 2019 se activaron 21, hoy la mayoría están inactivas y tenemos una responsabilidad grande conjuntamente de poderlas activar. 350 nuevos liderazgos para la economía social y solidaria, hay una valoración de 2 con 236 liderazgos que se han venido fortaleciendo. Tener 2.000 dirigentes de empresas solidarias cualificados, llevamos 500 aproximadamente con una valoración de 2, creemos que en este sentido tenemos que llevar un compromiso mucho más grande de las diferentes secretarías y del COPRODES para que podamos avanzar en este propósito. 500 servidores públicos formados en economía social y solidaria entre concejales, diputados, funcionarios, llevamos alrededor de 100 con una valoración de 2, esperamos poder seguir avanzando en este resto del periodo y ojalá pudiésemos llegar siquiera al 50% de esta meta. Y 60 municipios implementan en sus instituciones educativas procesos de educación solidaria. A pesar de que tenemos normatividad para que en las instituciones de educación pública se dicte cátedra de economía solidaria y se dé mayor énfasis a todo lo que es la normatividad, la política, lo que son la filosofía y la doctrina del sector cooperativo, no tenemos ningún avance y no vemos tampoco ningún compromiso de la Secretaría de Educación para avanzar en este propósito. En cuanto a la meta de 4 investigaciones realizadas y socializadas, tenemos una valoración de 2, se ha realizado un primer seminario de investigación para socializar investigaciones que se adelantan en universidades y otras entidades solidarias, pero no hemos tenido mayores avances ni por parte de las secretarías del departamento, hemos logrado ese compromiso de recursos para poder avanzar en mayores investigaciones. 9 experiencias en Antioquia que integren instituciones educativas, comunidades rurales, organizaciones de productores y entidades públicas, privadas y solidarias, no hemos avanzado, tenemos 0 resultados en este propósito. Creemos nosotros, como entidades de la economía solidaria que participamos en el COPRODES, que la Secretaría que está llamada a liderar todos estos procesos de la ordenanza es la Secretaría de Productividad y Competitividad de Antioquia. No ha asumido el compromiso que se debería tener para que se articulen estos esfuerzos, que podamos avanzar en estos propósitos, pero creemos que también es responsabilidad nuestra y que también necesitamos mayor articulación con las secretarías para que logremos una mayor efectividad. Rápidamente les vamos a decir que en este propósito que hemos venido trabajando, hemos tenido un COPRODES activo con la participación de algunas instancias de las secretarías del departamento, llevamos 30 reuniones, tenemos una secretaría técnica, tenemos 11 de las 16 entidades muy participativas, nos falta más participación de educación, de indígenas y de afro, tenemos una comisión de coordinación y el funcionamiento tiene una buena capacidad instalada por parte del sector solidario, no hemos tenido aportes de gobernación en este aspecto, pero nosotros hemos venido jalonando el proceso del COPRODES. Y las mesas de economía solidaria pues siguen funcionando con algunos avances importantes que esperamos poder seguir fortaleciendo. Ya hemos hablado un poco en la parte de Osvaldo en la introducción de los avances que se han tenido en las mesas que se han venido desarrollando.
en los diferentes municipios y lo que en la, digamos, en la política pública se ha venido teniendo en cuenta en los diferentes municipios. Ya lo mencionamos, 5 municipios cuentan con política pública de economía social y solidaria aprobada, 8 municipios han ya incluido en los planes de desarrollo tener la política pública, 17 municipios tienen mesas activas, algunas no, 18 municipios se han priorizado para la promoción del año 2022 y 77 municipios están en espera de ser priorizados. Agradezco mucho, señor presidente, el tiempo. El equipo. Simplemente un poco plantear, bueno, qué es lo que debemos hacer nosotros en materia de ya de nuestro quehacer en lo que sigue, ¿cierto? Uno, pues obviamente el liderazgo tan importante que debe cumplir la Secretaría de Productividad y Competitividad para continuar con ese diálogo fluido que es tan importante y constructivo. Un equipo de profesionales importante, ojalá muy dedicado, efectivamente, muy dedicado un equipo de profesionales dedicados al tema pues, de economía solidaria, pero muy concentrado, ojalá fueran de planta, o con contrato, la asignación de recursos significativos de cada una de las dependencias. Esto es un ejercicio bien interesante de integración al interior mismo de la ordenanza y del COPRODES para darle cumplimiento pues, a la misma. De otro lado, la articulación de las dependencias que efectivamente están al interior del COPRODES para efectivamente hacer sinergia de la información y de las acciones. La articulación territorial con las subregiones, en este caso con las alcaldías, los consejos municipales, el sector solidario, como ya lo vimos, es extenso en la región, y la articulación con el gobierno nacional, precisamente con la unidad administrativa de organizaciones solidarias, que es el ente, digámoslo, de promoción de las organizaciones de este tipo. Que tanto los secretarios como los gerentes den las oportunidades de conocer a cada una de las entidades en los gremios, con los gremios del sector solidario, que nos demos esa oportunidad desde lo público hacia el sector solidario para que nos reconozcamos o nos reconozcan también mutuamente frente al desarrollo. Y proponemos a la Asamblea conformar una comisión accidental que realice un seguimiento trimestral efectivamente a esta política y fundamentalmente a la ordenanza. Con ello nos facilitarían mucho el diálogo para poder concretar y concertar un mayor compromiso con la administración municipal. Y proponemos de alguna manera un poco una conversación con el gobernador, que nos permita hacer precisamente un diálogo un poco más fluido sobre esta política pública y que nos podamos, digamos, sentar un poco más en la mesa y que podamos darle los cumplimientos con la efectividad a los indicadores en el plan de desarrollo. Y por último, pues la invitación al departamento, en este caso al Departamento Administrativo de Planeación, para que nos ayude en la construcción del sistema de información, fundamentalmente con esa perspectiva de las cuentas satélites para el sector social y solidario. Muchas gracias. Señor presidente, muchas gracias por permitirme continuar con mis 10 minutos. Lo voy a dividir en 4 puntos. El primero es, queremos que se haga una reflexión y un análisis qué es lo que pasa porque no vemos una convergencia ni una forma clara de concertación entre las partes. Me refiero a la parte del componente de las entidades del sector y las organizaciones que tienen que ver con la política pública por parte de la gobernación. Segundo, tenemos necesidad de que se aplique el artículo 7º de la ordenanza donde se dice las fuentes de financiación para el desarrollo de la política pública. Esto no se ha visto en ningún tiempo, se ha reclamado y no ha habido posibilidad de ninguna manera. Y reitero lo que dijo el compañero ahora, necesitamos una cita con el señor gobernador para aclarar estos aspectos porque los vemos muy gaseosos. Lo otro es tener en cuenta cómo es que vamos a sentarnos y que todos seamos incluyentes,
que todos nos veamos metidos dentro de la política pública, no solamente los entes del sector social y solidario, sino también la gobernación, porque es que la gobernación la vemos muy gaseosa, algunas dependencias la vemos que hace sus programas que tiene como visionales, y lo que tiene que ver con nosotros, pues poco lo hace, y vemos que no hay como mucho sentido de inclusión y pertenencia. Yo insisto en eso, señor presidente, para que pongamos esto en claro, y señor honorable diputado, porque me parece muy importante. Lo otro es, el honorable diputado planteaba lo importante de la política pública de Medellín y de Antioquia y la política pública nacional. Yo soy también representante nacional y participé en la elaboración de la política pública nacional y le veo unas dificultades. Una de ellas es que allá se habla del sector de la economía solidaria y aquí se habla del sector de la economía social y solidaria. Valdría la pena que nos sentáramos para analizar eso, y de alguna manera veo que en la Asamblea siempre ustedes tienen mucha conexión con lo nacional porque también tienen sus pares en el Congreso, y veamos qué se puede hacer frente a eso, porque veo que es una gran dificultad para aplicar esta política pública regional en sentido nacional. También quiero dar unos agradecimientos, porque sinceramente hay que agradecer al que nos colabora. Y de pronto hay que decirle al que no nos colabora, no mucho, pero sí decirle, hey, ayúdenos un poquito. Eso le decimos a los que no nos han ayudado. Agradecimientos especiales. Quiero agradecer especialmente a la Asamblea de Antioquia en cabeza de su Junta Directiva y el diputado Carlos Ríos Correa. En la Gobernación de Antioquia, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en cabeza del secretario Rodolfo Correa Vargas. Señor secretario, muchas gracias. Y díganle a los demás que sigan el ejemplo suyo. En cabeza y la directora de comercialización Estefanía Hoyos Franco. También en la gobernación a la Secretaría de las Mujeres, en cabeza de la subsecretaria Natalia Velázquez Osorio y su equipo de trabajo. De manera muy especial, hombre, yo sí quiero agradecer a Freddy Mafra. Ha sido el pararrayos. Ese es el que le damos garrote cada que va a las reuniones, porque no aparecen los secretarios. Entonces encontramos a Freddy y le damos garrote. No hay más que hacer. A Freddy Mafra, a John Wilson Zapata, a Jorge Humberto Tobón, a Isabel López, servidores públicos de la Gobernación de Antioquia, al equipo de la FAO Colombia en Antioquia, a la CFA también por la colaboración que nos ha prestado, a la bancada solidaria en el Congreso de la República. También quiero decirles que dentro del artículo 7º de la política pública, donde se habla las fuentes de financiación, está incluido el Banco de la Gente. Y no hay, preguntamos qué pasa con el Banco de la Gente, y tiene proyectos, pero para el sector privado, para nosotros no hay. Entonces también llamamos la atención en ese sentido, que el Banco de la Gente también nos escuche, que se siente con nosotros y que miremos qué puede hacer con nosotros, porque le corresponde también en esta política pública. Nuestro compromiso es seguir aportando capacidades y experiencias para la promoción y desarrollo de la economía social y solidaria en Antioquia. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, señor presidente. Buenos días para todos. En especial quiero saludar a todos los honorables diputados, al diputado Carlos Ríos por esta invitación, por el seguimiento, por supuesto, juicioso y comprometido que le hace a la ordenanza de la política pública de desarrollo social y economía solidaria. Es muy importante, diputado, que usted se empodere y lidere este tema y que podamos tener además vocería y reconocimiento de los logros, pero además reconocer que nos falta y que debemos seguir avanzando. Todavía nos faltan 2 años y debemos seguir avanzando de manera muy juiciosa. Por supuesto, saludar a todas las personas y organizaciones que hoy nos están acompañando y que representan a este sector, en especial a la Asociación Antioqueña de Cooperativas Confecop de Antioquia,
a la Fundación Solidaria del Oriente Antioqueño FUSOAN, a la Federación de Mutuales de Antioquia FEDEMutuales, a la Asociación de Fondos de Empleados, a la Red de Universidades con líneas de investigación en economía solidaria, a la Red Unicosol, al sector solidario vinculado a FENALCO Antioquia, a la Federación Antioqueña de ONGs. Hoy no veo a Carlos por acá, pero con él hemos trabajado muchísimo, a la Federación Comunal de Antioquia y al CONES Regional de Antioquia, por supuesto, a todos los representantes del gobierno departamental, en especial al secretario Rodolfo Correa, que hoy nos acompaña, pero además a todos los que están en representación, tanto de la Secretaría de las Mujeres como de la Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social, a la Secretaría de Educación, a la Gerencia Indígena y a la Gerencia de Negritudes. Hoy entonces vamos a hacer un seguimiento, diputado y todos los participantes, de lo que hemos venido adelantando desde el plan de desarrollo, tanto a la política de economía social y solidaria como a la implementación de la misma ordenanza. Aquí no quisiera repetir un poco lo que ya se ha mencionado en la previa presentación, pero sí quería dejar algunos datos que nos permitan entender la importancia que tienen esas organizaciones en términos del tejido empresarial y cómo se componen hoy en el tejido empresarial. En Antioquia, la tasa de natalidad empresarial neta son 14 unidades productivas por cada 1000 habitantes. Y acá les traemos un comparativo de estas organizaciones que han sido matriculadas en el 2020, de modo que podamos entender qué ha pasado con ellas y cuál es la dinámica y el fenómeno tanto de crecimiento del tejido empresarial, pero también que hemos perdido tejido empresarial y que esos 2 años han sido supremamente complejos para los empresarios, para las organizaciones. Y por supuesto el sector solidario no se queda atrás. Aquí vemos entonces en el año 2020 tenemos tejido empresarial de 22.000 empresas, tenemos en renovadas 107.000 y tenemos canceladas 10.000. Si nosotros comparamos esas empresas canceladas y organizaciones entre el 2020 al 2021, nos damos cuenta que allí hay una brecha importantísima. Aunque debemos reconocer que Antioquia es uno de los departamentos de Colombia que tiene mayor tasa de natalidad empresarial. Y esto, por supuesto, nos compromete desde el departamento de Antioquia, pero además desde la Secretaría de Productividad y Competitividad, de seguir fortaleciendo el tejido empresarial, pero además todas las organizaciones sociales sin ánimo de lucro, entre esas las organizaciones que hoy están velando por promover el desarrollo económico y social del departamento. Si continuamos con la presentación, aquí les traemos la variación de entidades del sector solidario de Antioquia. Aquí les traemos los años 2020 y 2021, esa es información que nos entrega la Cámara de Comercio. Lo podemos ver por subregiones y si nos damos cuenta, aquí vemos una brecha importantísima, que no solamente la vemos en el tejido empresarial, la vemos en los indicadores además de competitividad y de innovación del departamento de Antioquia. Nosotros hoy tenemos el puesto número 2 a nivel nacional en términos de competitividad e innovación. Cuando hacemos zoom y entendemos cómo estamos en Antioquia, nos damos cuenta que hay unas brechas absolutamente significativas. Y nos damos cuenta que ese tejido de organizaciones empresarial está mayoritariamente concentrado en el Valle de Aburrá y en Medellín. Y no se queda atrás el sector solidario, aquí lo podemos ver, vemos el Valle de Aburrá con la mayor participación en los últimos 2 años y es absolutamente ostensible esa participación, seguido de Oriente y seguido del Norte. Vemos subregiones, en especial Occidente y en especial Bajo Cauca, con un rezago importantísimo. ¿Por qué les traemos esto hoy? Y es porque hoy tenemos un compromiso desde el departamento y es lograr cerrar esas brechas
y descentralizar las capacidades, no solamente en términos de competitividad, sino también de innovación. Y eso implica que pongamos las miradas de alguna forma por fuera del Valle de Aburrá y por fuera de Medellín, aprendiendo de lo que se está haciendo bien, replicando las buenas prácticas, pero por supuesto poniendo los esfuerzos y poniendo y dedicando los recursos, la conformación de ese tejido y el fortalecimiento en estas regiones que hoy vemos con un rezago absolutamente importante. Esta gráfica corresponde a la variación de entidades del sector solidario de Antioquia durante estos 2 últimos años. Aquí vamos a ver el pico que es ostensible en Medellín. La gráfica entonces hace evidente la brecha existente entre los municipios con respecto al municipio de Medellín, que también presentó una reducción en el número de sus empresas solidarias, pasando de 1.105 a 990, una reducción del 10.4%. En total, entre el año 2020 y 2021, el tejido solidario disminuyó en 199 organizaciones en el departamento de Antioquia. Esto equivale al 11.6% de organizaciones existentes que teníamos en el año 2020. En la segunda gráfica, lo que hacemos es sacar ese valor de Medellín para que nos permita entender cómo están los otros municipios. Y allí entonces nos vamos a dar cuenta donde tenemos una mayor variación, donde tenemos mayores picos, es por supuesto en otros municipios distintos a Medellín. Aquí encontramos a Envigado, encontramos además a Itagüí, a Sabaneta, a Bello, a Partadó, como uno de los municipios con mayor participación. Allí encontramos también una reducción importantísima en relación al 2020 y 2021, donde mayor variación tuvimos municipios distintos a Medellín. Fue Envigado, Itagüí, Bello, Caldas, Carepa, La Estrella y Sabaneta. Esos son los municipios que representan mayor variación cuando sacamos a Medellín. Esos son los municipios que representan la mayor variación en durante esos 2 últimos años. Aquí podemos ver la clasificación de entidades de economía social y solidaria en Antioquia en los últimos 2 años. La participación es muy similar, por supuesto, el mayor conglomerado de economías solidarias con una participación de casi el 42%, lo componen los fondos de empleados, seguido de las entidades especializadas de ahorro y crédito, con una participación del 31%. Vemos que no hay una variación significativa en términos de sectores en los últimos 2 años. Esto entonces, y por eso quería iniciar con estos datos y con estas cifras, pues uno es entendiendo que el tejido es absolutamente importante y valioso para nosotros, que por supuesto vemos unos rezagos y unas brechas importantes en los últimos 2 años que son producto, por supuesto, de la pandemia, de los rezagos que tiene la pandemia, pero además de entender la inequidad que tenemos y que mayoritariamente esas organizaciones están concentradas en Medellín y en los municipios del Valle de Aburrá. Eso entonces nos sigue poniendo esa meta y nos sigue poniendo ese compromiso de llevar la mirada, de llevar los recursos y de llevar, por supuesto, el fortalecimiento a las distintas subregiones distintas al Valle de Aburrá. El Plan de Desarrollo Unidos por la Vida 2020-2023 pone de presente esta necesidad a través de esa línea 2 que es nuestra economía. Tenemos un componente específico que es el 2.1, que es competitividad para la Antioquia del futuro, Antioquia 4.0, y tenemos un programa especial dedicado al fortalecimiento de la economía social y solidaria, esto también respondiendo a esa necesidad y a la importancia, por supuesto, que ellos representan para Antioquia y para el tejido antioqueño. Aquí vamos a ver entonces cuáles son esos 2 indicadores que tenemos en el plan de desarrollo. El primero es la implementación de la política pública de economía social y solidaria, donde nos ponemos una meta de llevar la implementación de esa política a un 50% en este cuatrienio. En el año 2020 avanzamos un 10%, aquí es importante mencionar, y ahorita también lo comentaban en la primera intervención, y es que esta política pues es nueva, arranca o se aprueba en el 2017, iniciamos un proceso en el 2018-2019,
pero además es importante mencionar que las políticas tienen esa naturaleza y en la medida que va pasando el tiempo vamos alcanzando unos logros, vamos fortaleciendo, pero además vamos perfeccionando las metodologías y las dinámicas y nos damos cuenta qué funciona y qué no funciona, ¿cierto? Y eso es gran parte del interés y de la importancia de estas sesiones, diputado, usted que nos trae aquí, y es que nosotros podamos evaluar y podamos entender qué estamos haciendo bien, pero además dónde continúan esas brechas y dónde debemos poner y concentrar esos recursos y esos esfuerzos. Pero además tenemos un segundo indicador que son municipios y o distritos apoyados en la implementación de la política pública sobre economía social y solidaria. Tenemos una meta de llegar a 30 municipios. En este momento tenemos 23 municipios que ya han sido sensibilizados, con los cuales ya estamos trabajando. Para este año 2022 tenemos la meta de alcanzar esos 30 municipios y en eso estamos trabajando. Por supuesto vamos a lograr ese indicador en este presente año. Aquí entonces tenemos algunos de los resultados y trabajos que ya hemos venido haciendo. Eso está en absoluta concertación y coherencia con el plan quinquenal. Es importante mencionar que esto va absolutamente direccionado, ¿cierto?, por la política, por lo que viene haciendo el Consejo, por lo que vienen determinando además ese órgano rector. Nos ponemos entonces una meta de caracterizar 567 organizaciones, llegamos a 76 municipios del departamento. Con ellos a través de un convenio que firmamos el año pasado, donde se invirtieron 180 millones de pesos, es un convenio que se suscribe además con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, logramos caracterizar, identificar y fortalecer a 239 organizaciones. Y además con gestión y por supuesto con recursos y con personal del departamento, de la Secretaría de Productividad y Competitividad, adelantamos esa caracterización, ese trabajo en otros 328 entidades, logrando entonces un total de 567. Aquí podemos ver cómo está conformado ese tejido en Antioquia de manera territorial. Vemos que el 98 de ellas están en el Valle de Aburrá, en Urabá 61, en Oriente 87, en Norte 90, en Occidente 16, en Nordeste 21, en Suroeste 62, en Bajo Cauca 123 y en Magdalena Medio 10. Aquí volvemos y aquí vuelvo a recalcar ese mensaje inicial y son las brechas que tenemos en otros municipios distintos al Valle de Aburrá, y miren que aquí lo podemos ver, Valle de Aburrá, Bajo Cauca, con una participación importante, al igual que el Oriente, pero seguimos viendo rezagos importantes en Occidente, en Nordeste, y en especial también en el suroeste, han sido los municipios con mayor rezago. Aquí podemos ver entonces una tipología de esas organizaciones, 8 de ellas son fundaciones, 11 son organizaciones mutuales, 42 son fondos de empleados, 273 son asociaciones de productores agropecuarios, 80 de ellos son asociaciones diferentes a productores agropecuarios, 23 fueron corporaciones, 65 cooperativas, 2 federaciones, 9 asociaciones de mujeres, una asociación de productores orgánicos, 36 organismos comunales, una asociación de productores agrícolas y 4 resguardos indígenas. Aquí tenemos además de ese acompañamiento, de esa caracterización, pues uno de esos propósitos es lograr que los municipios logren tener esa ruta para tener sus propias políticas y desarrollarlas y llevarlas a feliz término. Entonces con ellos hacemos todo el acompañamiento. De estos 23 municipios hemos acompañado en Oriente a San Luis, Cocorná, Abejorral, La Ceja y El Peñol. En el norte hemos acompañado a Gómez Plata, Yarumal, Santa Rosa de Osos y San Pedro de los Milagros. En el Magdalena Medio hemos acompañado a Puerto de Río, en el Bajo Cauca al Bagre y a Caucasia. En el Valle de Aburrá a La Estrella, a Caldas, Medellín y Barbosa. En el nordeste a Malfi y a Norí, en el occidente a Cañas Gordas, Dabeiba y Liborina, y en el suroeste a Salgar y a Ciudad Bolívar. Aquí podemos ver cuál es esa ruta, no la voy a describir, pero tenemos el paso a paso
de cómo empieza ese trabajo cuando llegamos a un municipio y hacemos todo el acompañamiento para la implementación y formulación de la política pública. Eso ya lo tenemos a través de una metodología y aquí podemos ver cada uno de los pasos. Hacemos el acompañamiento con personal técnico de la Secretaría y aquí vemos además una caja de herramientas que se ha creado con información importante, con información de ley, de normativa, pero además de interés de estas organizaciones para que se formen, se fortalezcan, y además para que puedan llevar a feliz término esta política pública. Sabemos que gran parte de lo que tenemos que hacer es evangelizar, es contar cuáles son estas organizaciones, qué interés tienen, cuál es ese fundamento que tienen en la sociedad, y gran parte de lo que hemos hecho con la caja de herramientas es entregarles esos argumentos para que podamos adelantar las políticas públicas en cada uno de los municipios. ¿Cuáles han sido los logros? Esto es un poco también lo que nos ha contado pues las primeras intervenciones, pero aquí lo quiero mencionar. Los principales logros de la Mesa de Economía Social y Solidaria, entonces, son 2 mesas subregionales. En Oriente, en Urabá, tenemos mesas subregionales, 21 mesas municipales, 5 políticas públicas municipales. Aquí quiero mencionar desde el 2011, está por supuesto la de Medellín, que ha sido también una base y ha sido gran parte de ese espejo que le ha servido a los otros municipios para adelantar sus propias políticas públicas, pero además Granada adelanta la propia en el 2019, Gómez Plata también en el 2019, el Bagre en el 2020 y La Estrella en el 2020. 6 municipios en proceso de implementación, entre ellos está Guarne, Marinilla, Salgar, Santa Fe de Antioquia y Barbosa, y actualmente se está formulando la política pública nacional, de la cual nosotros estamos haciendo parte de las mesas y estamos también retroalimentando al gobierno nacional desde el trabajo y conocimiento que se tiene desde el departamento de los municipios. Los logros entonces del plan quincenal en articulación con otras dependencias ha sido el diseño e implementación de la ruta para la construcción de la política pública y para la creación de las mesas locales de economía social y solidaria, por supuesto de esta caja de herramientas que ahorita la expuse. En articulación con la Secretaría de Mujeres es importante reconocer que se establecieron y fortalecieron 76 granjas de mujeres, de las cuales 51 se certificaron en economía social y solidaria. Esto es importantísimo y es un hito del departamento de Antioquia. Es la primera vez que se lleva el tema de economía social y solidaria a organizaciones de mujeres y se certifican 51 organizaciones de mujeres en granjas, que ha sido un proyecto de nuestra secretaria Natalia. Por parte del programa de autonomía económica se han fortalecido además 110 granjas de mujeres en toda la parte administrativa, legal y misional. Y esto es importante, hoy también nos están acompañando, ahorita también hacían reconocimiento, y es fundamental que cada una de las secretarías en términos poblacionales y territoriales se apropie de la ordenanza, se apropie de la política y llevemos esa formación, ese fortalecimiento a los grupos de interés. ¿Cuáles han sido entonces las metas planteadas por el COPRODES para este año, en las cuales nosotros debemos acompañar y hacer seguimiento? Reforzar, por supuesto, el trabajo iniciado en todos los municipios intervenidos. No queremos solamente hablar de números, sino que a esos municipios donde ya hemos llegado con formación, que les hagamos seguimiento y que los sigamos fortaleciendo. La meta acumulada del plan de desarrollo es intervenir a 30 municipios. Ahorita comentaba que esos 30 municipios deben quedar intervenidos durante esta vigencia. Conformar las mesas de economía solidaria en la adopción de la política pública. Seguimos con esa tarea. Y además quisiera terminar contando que gran parte de a lo que nos obliga la ordenanza es que nosotros miremos cómo intervenimos en cada uno de los procesos de las secretarías y en especial de la Secretaría de Productividad y Competitividad, cómo tenemos la economía social y solidaria como uno de los pilares y cómo los fortalecemos, no solamente desde una mirada misional, sino desde una mirada estratégica. Les quiero contar que nosotros tenemos en el Banco de la Gente, el Banco de la Gente es el banco de todos, es una política pública y gran parte de lo que estamos haciendo es garantizar que las ordenanzas conversen y tengan una coherencia. Nosotros hoy vemos una brecha importante en el Banco de la Gente y lo quiero mencionar acá porque los necesitamos a ustedes como aliados. Y es que necesitamos que nos ayuden a comunicar, a socializar
El Banco de la Gente está activo los 365 días del año, tiene presupuesto disponible y está dispuesto para organizaciones sociales. Está absolutamente dispuesto. Toda la normativa está absolutamente dispuesta y tenemos recursos. Necesitamos que el sector solidario se apropie de las herramientas que ya tiene el Departamento de Antioquia, que conozca, pero que nos ayude a socializar, porque son ustedes los que tienen relación directa con todos los grupos de interés. Entonces aquí también es un llamado para que trabajemos en llave, para que aprovechemos las herramientas que ya están dispuestas por el Gobierno Nacional. Entonces el Banco de la Gente está dispuesto y tiene absolutamente toda la normativa dispuesta para que podamos prestar a cualquier organización solidaria. Hasta el día de hoy, y miren, la brecha es gigantesca, la herramienta está dispuesta, pero no se usa, entonces necesitamos, por supuesto, socializar y llegar a ellos. Hasta el día de hoy hemos colocado 3 créditos a organizaciones sociales por 27 millones, es absolutamente bajo, pero es importante además esto para que ustedes nos escuchen y nos ayuden a llevar esa información y se motiven con nosotros a ser esos aliados, a comunicar. Tenemos además 57 asociaciones que equivalen al 7% de los participantes totales en 31 bazares de compra local. Gran parte de lo que ha hecho la Secretaría y ha sido una estrategia de Arriba Antioquia, que es una estrategia del Plan de Desarrollo para la reactivación económica post-pandemia, ha sido llevar a todos los municipios, todos los sábados estamos en 1 o 2 municipios del departamento, llevando el bazar de compra local, donde estamos dando oportunidad a emprendedores que no estén formalizados para que puedan exhibir sus productos, para que puedan comercializar y puedan hacer conexiones comerciales. Gran parte de lo que estamos haciendo es buscar juntas de acción comunal, organizaciones de mujeres y decirles participen, aquí está la plataforma. Ya lo hemos hecho y al día de hoy han participado 53 asociaciones en esa estrategia de compra local. 63 asociaciones ganadoras de Antójate de Antioquia. Aquí quiero mencionar que desde hace 2 años el concurso de Antójate de Antioquia, que también es una ordenanza, tiene una línea exclusiva que se llama Oportunidades para Todos, donde damos un puntaje adicional a cualquier asociación u organización de la economía social y solidaria. No es entonces una estrategia netamente misional. Aquí de manera determinada estamos entregando recursos y estamos además entregando puntajes adicionales a organizaciones de la economía social y solidaria. En la línea 1, Oportunidades para Todos. Si ustedes ven cómo se compone el concurso, es la línea que tiene mayores recursos, porque tiene una apuesta importantísima. Entonces también se los comunico para que ustedes nos ayuden a ser voceros y nos ayuden también a invitar para que este año tengamos muchísimos más ganadores. Llevamos 2 concursos muy positivos. El primer año fueron 100 ganadores, el segundo año 130 y este año vamos a tener 200 ganadores de Antójate de Antioquia. Recuerden que es un proyecto de fortalecimiento, entregamos capital semilla por 10 millones de pesos, entregamos además fortalecimiento a través de la Universidad de Antioquia y estos recursos los pueden invertir en maquinaria, en dotación, en sellos, en certificados de calidad. Entonces es muy importante que lo conozcamos. Al día de hoy ya tenemos del total de los participantes diputados 63 asociaciones que han sido efectivamente ganadoras de Antójate de Antioquia a través de esta línea específica de Oportunidades para Todos. Tenemos 6 asociaciones que participaron de la estrategia Unidos Crecemos. Unidos Crecemos es una estrategia que desarrollamos con las 5 cámaras de comercio, con ProColombia, y el departamento, donde entregamos formación y fortalecimiento a los empresarios que están dispuestos a exportar o a cualquier asociación que está dispuesta a exportar. Está dedicado al acceso a mercados nacionales e internacionales. De ellos, 6 de la economía social y solidaria han participado y nos acompañaron en todo el proceso de Unidos Crecemos. 16 asociaciones participaron de la estrategia Proyecta Nuevos Mercados, que es el proceso de formación y fortalecimiento del sistema moda de Antioquia.
Allí estamos buscando organizaciones y asociaciones que estén en bisutería, marroquinería, calzado, ropa hogar, vestuario femenino y masculino. Sabemos que muchas de las asociaciones, en especial de las mujeres, de resguardos indígenas, también de comunidades afro, hoy están asociadas y se están agremiando y están trabajando en conjunto para poder fortalecer el sistema moda. Entonces, para eso hemos dispuesto durante 2 años un proceso que se llama Proyecta y lo desarrollamos a través de Inex Moda. Y bueno, con ellos ya tenemos entonces 16 organizaciones que nos han acompañado, 21 asociaciones formalizadas. Nosotros el año pasado también a través de Arriba Antioquia, que es la estrategia de reconversión productiva, adelantamos Antioquia se formaliza, también es un convenio con las 5 cámaras de comercio. Se dispuso recursos para formar a cualquier empresario o organización que quisiera dar ese salto a la formalización, y además se subsidió el registro mercantil. Pero primero formamos, antes de formalizar. Nos pasó que luego de la formalización, de 8 meses de formación, hubo organizaciones que nos dijeron: no nos queremos formalizar, no estamos preparados, no es el momento, y es válido, pero hacíamos las 2 cosas, todo el proceso de fortalecimiento y luego la formalización con el subsidio del registro mercantil. Allí entonces nos acompañaron 21 asociaciones. Y finalmente 19 asociaciones participaron de la estrategia Mi Pyme Innova, que es un proyecto que lo hemos sacado con regalías, 6.000 millones de pesos, que los hemos ejecutado en 2 años, y ha sido todo el fortalecimiento de organizaciones en términos de ciencia, tecnología e innovación, y terminamos con esas empresas entregando un prototipo por 40 millones de pesos a cada una de ellas, un prototipo en tecnología o ciencia, tecnología e innovación. Eso es lo que les quería traer, entender que además de lo que implica desarrollar el plan quinquenal, todos los compromisos de caracterizar y de formar, estamos comprometidos desde la Secretaría de tener una mirada transversal en todos nuestros proyectos de lo que es la economía social y solidaria de las organizaciones. Lo estamos promoviendo, hacen parte de los términos de referencia. En los concursos tienen un puntaje adicional y tienen recursos, diputado, asignados para ellos. Y esto lo digo por el Banco de la Gente, porque está dispuesto y necesitamos que se vuelvan aliados nuestros y nos ayuden a llevar esta información a los grupos de interés. Pero lo tenemos en Antójate de Antioquia, lo tenemos en Unidos Crecemos, lo tenemos en Mi Pyme Innova, lo tenemos en Proyecta, lo tenemos en Arriba Antioquia. Con eso entonces quería terminar, agradecerles por el espacio a todos los que nos han escuchado, por el tiempo, y estamos siempre dispuestos y disponibles. Nosotros tenemos como cabeza visible de la ejecución de la ordenanza y de la política a la Dirección de Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial. Hoy nos acompaña Paula Bedoya, que es nuestra directora, y además nos acompaña Freddy Mafla, que por allí lo mencionaron. Freddy es profesional nuestro, quien está dispuesto, es un profesional dispuesto, tiempo completo al desarrollo de la política pública y a sacar adelante la ordenanza, y seguimos con todo el compromiso. Muchísimas gracias. Buenos días, señor presidente, para usted, para la mesa directiva de la Honorable Asamblea, los señores diputados, saludar a los compañeros y compañeras del gabinete departamental, al equipo de la Gobernación de Antioquia, al equipo de directivos del sector solidario aquí presentes, a los asistentes en general. Bueno, en primer lugar, presidente, es muy importante tener presente que los resultados de la Secretaría de Agricultura son a la vez los resultados de la Secretaría de Productividad, que los resultados de la Secretaría de Productividad son los resultados de la Secretaría de las Mujeres, porque este gobierno es un solo equipo y es un solo gobierno y los resultados son de todos. Entonces, todo lo bueno que hacemos lo unificamos y lo sumamos, porque el trabajo en la Gobernación de Antioquia es un trabajo en equipo. No hay nada de la Secretaría de Agricultura que no se haya hecho con la concurrencia, con la coordinación y el acompañamiento de la Secretaría de Productividad, que es el aliado por naturaleza de la Secretaría de Agricultura.
Hoy, en esa lógica, entonces, queremos mostrar de alguna manera cuál ha sido el nivel de cumplimiento de la ordenanza de política pública de economía social y solidaria del departamento de Antioquia. Aclarando una cosa muy importante, y es que nosotros nos hemos tomado en serio esta política pública. ¿Qué significa tomarse en serio la política pública de economía solidaria, de economía social y solidaria? Significa, en primer lugar, comprender la importancia que tiene la economía social y solidaria para el desarrollo económico y social de una población. Si uno no entiende esto, no va a poder hacer nada de fondo por esto. Uno tiene que comprender la magnitud del cooperativismo, de la solidaridad como base del desarrollo económico. Y eso lo entendieron muy bien los europeos en la segunda posguerra. Bajo el modelo de economía solidaria y de cooperativismo se desarrolló Europa después de haber quedado en ruinas en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué se desarrolló Europa? Porque Europa entendió que solamente en la medida en que la gente trabaje unida puede tener la fuerza que jamás puede tener sola o individualmente considerada. La asociatividad es la base del desarrollo económico de los países del tercer mundo. No tenemos otra alternativa distinta a promover y fomentar la economía solidaria. Y les voy a demostrar con cifras que esto que les estoy diciendo no es un discurso político, sino que es una decisión de gobierno, que es una decisión gubernamental y que se ve plasmada en acciones concretas. El cooperativismo tiene unos principios fundantes que a su vez son esenciales para el desarrollo social. Primer principio, el principio del trabajo. Es el primer principio del cooperativismo, el trabajo. Entendido como la capacidad que tiene el ser humano de imprimir su fuerza para generar riqueza. Trabajo. Entendido el trabajo como principal instrumento de dignificación de la existencia. Es decir, el trabajo le da valor a la existencia del ser humano. Si nosotros no trabajamos, nuestra existencia carece de sentido, porque no estamos teniendo la posibilidad de imprimirle nuestra capacidad intelectual y material a la transformación del mundo. Entonces ahí es muy importante el aporte que el cooperativismo le hace al desarrollo individual y al desarrollo social. El trabajo como herramienta de dignificación de la vida humana. Porque es que siempre se habla mucho de que el trabajo dignifica al hombre, pero ¿por qué el trabajo dignifica al hombre? Porque le permite imprimir su fuerza mental y su fuerza física al mundo para transformarlo. Y en la medida en que el hombre transforma el mundo, deja su huella y lo llena de valor. Primer principio del cooperativismo, el trabajo. Segundo principio del cooperativismo, la solidaridad. ¿Qué significa la palabra solidaridad? ¿De dónde viene la palabra solidaridad? ¿Y por qué la solidaridad es un principio fundante del Estado Social de Derecho? ¿Y por qué la solidaridad es un principio fundante del cooperativismo y de la economía de los países emergentes? Porque miren ustedes, la palabra solidaridad viene del latín solidum, que se traduce al castellano como sólido. Lo sólido es el estado
de mayor compactación de la materia. Eso es lo sólido, el estado de mayor compactación de la materia. De sólido se deriva solidaridad. Y a partir de este momento es donde el ser humano entiende que solidaridad es cualidad de sólido. Es decir, la solidaridad nos lleva a entendernos a cada uno como parte de un todo y a compactarnos como todo. Solidaridad es compactación de todos como un solo objeto. Y ese es el segundo principio del cooperativismo, solidaridad. Todos para uno y uno para todos. Trabajo, solidaridad. Y el tercer principio del cooperativismo es el principio de la democracia. Democracia. Es decir, cada miembro de la organización tiene exactamente el mismo valor y el mismo derecho en la organización. Por lo tanto, las decisiones de la organización se deben tomar respetando a los miembros del colectivo. Trabajo, solidaridad y democracia. ¿Y por qué les estoy hablando de eso? Les estoy hablando de eso, mis queridos amigos, porque si uno no entiende eso, no le invierte plata a eso. Porque si uno no entiende las cosas, no tiene cómo tomar decisiones para que las cosas funcionen. Porque si tenemos un gobierno que no tiene el fundamento filosófico y el sentido de las cosas, ve las cosas como vanidades y como cifras vacías que no sirven para transformar la vida y la realidad de las personas. Así que el que crea que está botando caspa y hablando, tirándoselas de profesor aquí, está muy equivocado. El que está equivocado es el que piensa eso. El que no le da sentido filosófico y sustancial a sus acciones es un ser intrascendente. Y los seres intrascendentes no son necesarios ni en los gobiernos, ni en los órganos legislativos, ni en los órganos deliberativos. Porque este mundo está llevado es porque hemos estado llenos de seres intrascendentes, sin sentido, que no entienden lo que están haciendo. En este gobierno entendemos lo que estamos haciendo y tenemos conciencia de lo que estamos haciendo. Sabemos que solo a partir de la economía solidaria, con esos tres principios de los que les estoy hablando, trabajo, solidaridad y democracia, se puede cambiar el rumbo del desarrollo de una sociedad. Y eso significa que la economía solidaria es de izquierda o es de derecha. Resulta que si hay algo que es más de centro y del extremo centro, es la economía solidaria, porque toma lo mejor del socialismo y lo mejor del capitalismo para consolidar una propuesta en donde todos cabemos. Cuando se gobierna, solo es posible tener un buen gobierno si se es de un extremo. El extremo centro. Un gobierno de extrema izquierda es la ruina y un gobierno de extrema derecha es aún peor. ¿Por qué? Porque para uno poder gobernar resolviendo necesidades de las personas, necesita estar parado en la mitad y tener el equilibrio tomando lo mejor de la izquierda y lo mejor de la derecha. Este gobierno, el gobierno de Aníbal Gaviria, es un gobierno de extremo centro. Lo que hacemos en la Secretaría de Agricultura es extremo centro. Y en el marco de ese extremo centro, por eso lo primero que hicimos cuando llegamos a la Secretaría de Agricultura y a este gobierno departamental fue buscar a las organizaciones solidarias, a las agremiaciones de organizaciones solidarias para decirles que queríamos trabajar con ellos. Y lo estamos haciendo. Y estamos dando resultados. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy conscientes de que, oigan esto, hasta que nosotros
no organicemos la fuerza campesina de este país y le demos a las organizaciones campesinas la posición que deben tener en el desarrollo económico y político del país, no va a haber desarrollo en Colombia. Hoy los campesinos de este país, los campesinos de Antioquia, están sumidos en la pobreza y en el abandono porque no han tenido la posibilidad de gobiernos que promuevan su unidad, su asociatividad para la consolidación de una fuerza conjunta. En este gobierno nos dimos cuenta de eso y por eso es nuestro compromiso de cumplir con esta política pública de economía solidaria. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues mire, tenemos una visión, ponga la otra presentación, por favor. Una visión. ¿Cuál es la visión que tenemos desde la Secretaría de Agricultura? ¿A qué le estamos apuntando en la Secretaría de Agricultura? Nosotros nos soñamos un sistema de economía solidaria en Antioquia que sea capaz de crear una organización campesina única, una organización de economía solidaria campesina federativa, una única organización de campesinos que tenga la capacidad de agrupar a todas las organizaciones campesinas de Antioquia. Esa organización de economía solidaria federativa que tenga la capacidad de tener la representatividad del sector, una sola voz para los campesinos de Antioquia, que tenga la capacidad de impactar con su acción el mercado nacional e internacional, agrupando las distintas organizaciones de campesinos, y que tenga la capacidad de fomentar e impulsar el desarrollo agropecuario del departamento. Ese es el sueño nuestro. Parece una utopía, pero así funciona Japón. En Japón hay una única organización federativa de campesinos, y esa organización federativa de campesinos es la que compra todos los insumos para el país, señor diputado Luis Gabriel. Esa organización es la que compra los insumos. Esa organización es la que negocia los precios de los productos agrícolas en Japón, de ingreso y de exportación. Esa organización tiene claro el principio universal de que la unión hace la fuerza. Pero mientras aquí tengamos a nuestros campesinos dispersos en zonas rurales sin vías terciarias, abandonados y desunidos, jamás podremos hablar de una fuerza con capacidad de sentarse a exigir el cumplimiento de sus derechos y la satisfacción de sus necesidades. El sueño nuestro es dejar una organización campesina con capacidad para sentarse a negociar con cualquier gobierno y a detener la economía del departamento el día que lo necesite para defender los derechos de los campesinos. Y esto es un gobierno ¿con qué ideología? Con una ideología de extremo centro. ¿Saben por qué? Porque cuando uno es del extremo centro, sabe muy bien cuál es el papel del Estado. Y el papel del Estado es equilibrar las fuerzas de la sociedad. Mientras nosotros no equilibremos la fuerza campesina, jamás podrán los campesinos pelear efectivamente por la defensa de sus derechos. No puede ser que es que en este país la única vía de la reclamación sean los bloqueos. No. Para evitar los estallidos sociales, el Estado debe equilibrar las fuerzas de la sociedad para no llegar a los límites que hemos llegado en este país y que ha llegado, por ejemplo, Chile, en donde con su nueva constitución están atomizando completamente la sociedad y están reventando la sociedad. Nosotros
tenemos claro entonces, como Estado, como departamento, que es fundamental que creemos en Antioquia una organización campesina con capacidad para defender sus derechos. Y lo estamos haciendo. Esta organización esperamos conformarla con 9 organizaciones de economía solidaria de segundo nivel que estamos creando en alianza con Confecop y con las organizaciones del sector. Y ya llevamos 5. En estos 2 años hemos creado 5 organizaciones solidarias de segundo nivel. Esperamos llegar a las 9, pero ya hemos creado 5. Atrás. No, déjeme que yo lo muevo. Hemos creado 5 organizaciones solidarias de segundo nivel. Y esas 5 que hemos creado ya han tenido la capacidad de articular 58 organizaciones de primer nivel, de vincular en esas 5 organizaciones a más de 1.100 productores en 5 subregiones del departamento. ¿Para dónde vamos, señores diputados? Sepan para dónde vamos. Vamos a crear con esas 9 organizaciones de segundo nivel una sola fuerza campesina en Antioquia, con una sola vocería, una sola, que sea capaz de agrupar al menos, y miren el nivel de arriba, el primer nivel, 115 organizaciones solidarias agroproductivas, es decir, al menos una organización de primer nivel por municipio. El camino no es sencillo, pero allá queremos llegar, doctor Torres. Allá queremos llegar. Queremos dejar consolidadas al menos 115 organizaciones productivas de primer nivel, 9 de segundo nivel, una subregional y una única organización federativa departamental de fuerza campesina. Para que sea capaz de sentarse a forzar y a negociar con los gobiernos municipales, departamentales y el nacional la satisfacción de sus necesidades y sus derechos. Y ya no les estoy hablando de planes, ni de ideales. Aquí están los compañeros y compañeras del sector solidario que acreditan y certifican que ya llevamos 5 de 9 y que nos estamos preparando para crear esa gran organización campesina departamental. De lo contrario, vamos a seguir tratando como no se debe al sector campesino, que es con una actitud lastimera. A los campesinos, yo lo dije aquí hace 2 años y me malinterpretaron. No habíamos tenido una relación de tanta confianza y de aprecio como la que tenemos hoy. Yo lo dije y algunos diputados se disgustaron, pero vuelvo y lo repito en la dimensión que es. Es que los campesinos no necesitan la lástima de los políticos. Los campesinos necesitan acciones de los políticos. Y si hay algo de lo que podemos estar orgullosos todos los que estamos aquí, los diputados que aprobaron el plan de desarrollo y este gobierno, es que hemos realizado acciones para dejar de tratar de forma lastimera a los campesinos de Antioquia y darle la dignidad que se merecen. Solo será posible darle dignidad a la organización campesina a la luz de la economía solidaria. El futuro de Antioquia depende de la cooperativización de la economía rural. Si nosotros no cooperativizamos la economía rural del departamento, viviremos sumidos en la miseria que estamos hoy. Pero, señores diputados, para poder tener este nivel de compromiso, hay que entender el cooperativismo. Y hay que entender la sustancia y la filosofía del cooperativismo. Por eso comencé
hablando de los principios filosóficos en los que se inspira el cooperativismo y luego cómo los llevamos a la acción. Mire, ¿qué hicimos nosotros desde que llegamos? ¿Cuáles son los componentes de la política pública de economía social y solidaria del departamento de Antioquia? Son estos 7, véanlos ahí. Muy bien. Y ahora entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo y qué hemos hecho por cada uno de los componentes? Porque es que uno no puede llegar a un gobierno a improvisar. Y para evitar la improvisación hay que aprender a pensar en orden. Hay que ponerle método a la administración y gerencia a la administración. No es lo que le parezca a uno como secretario, es dónde está el fundamento normativo, el piso de acción. Véalo aquí, 7 principios. Primer componente de la política pública, información, comunicación y difusión de la economía solidaria. ¿Qué hemos hecho? Un encuentro departamental de organizaciones solidarias, 250 organizaciones y 500 productores vinculados. Es el primer encuentro de organizaciones solidarias del sector campesino que se hace en Antioquia, financiado con recursos públicos. Aquí trajimos a todos los productores, representados en 250 asociaciones. A cada una de las organizaciones le presentamos la oferta institucional, los invitamos a que tomaran cada uno de nuestros programas de acceso al crédito, nuestros programas de proyectos productivos, nuestros programas de educación rural. Ese encuentro fue presidido por Confecop. Desarrollamos 9 encuentros subregionales que denominamos Taller del Campo que Soñamos. Fuimos donde los campesinos, hasta las subregiones. Los sentamos en un lugar con dignidad. Los invitamos a almorzar. Conversamos con ellos. Y los escuchamos y sistematizamos sus necesidades. Y compartimos con ellos la visión de economía social y solidaria que tenemos. Segundo componente, investigación, educación y formación en economía solidaria. Ya llevamos 217 líderes de organizaciones sociales y campesinas capacitados en economía social y solidaria, 239 organizaciones capacitadas en desarrollo socioempresarial, 4.838 productores capacitados en economía social y solidaria y desarrollo social, 78 reuniones de fortalecimiento en economía social y solidaria. En tercer lugar, componente de integración e intercooperación del sector solidario y social del departamento. Nos unimos con el SENA, la FAO, Confecop, la Cámara de Comercio, ACOPI y la Universidad de Antioquia para llevar a cabo esta integración y sistema de cooperación intersectorial. En cuarto lugar, nos correspondía, según la política pública, el deber de promover la creación de nuevas entidades. Como les decía ahora, hemos creado 5 cooperativas de segundo nivel, vinculado 58 organizaciones de primer nivel, capacitado y vinculado a 1.160 productores líderes de esas organizaciones y hemos impactado 5 subregiones. Quinto componente de la política pública, alianzas público-privadas comunitarias. Hemos vinculado con las organizaciones de productores a la Fundación Éxito, la Fundación Salvaterra, la Corporación de Desarrollo Industrial Agropecuario de la Universidad de Antioquia. Hemos gestionado 30 alianzas productivas financiadas con recursos del Ministerio de Agricultura y de la Secretaría de Agricultura Departamental. Componente 6, aplicación de recursos de fomento, promoción de experiencias, procesos y organizaciones. Hemos invertido 19.100 millones de pesos, una cifra histórica en la Secretaría de Agricultura, transferida a las organizaciones sociales de economía solidaria del departamento a través de las jornadas de acuerdo y las distintas intervenciones de la Secretaría de Agricultura. Y en lo que respecta al componente 7, que es acciones de planeación, seguimiento y evaluación, ya tenemos identificadas 1.124 organizaciones y hemos caracterizado 472 organizaciones de este sector.
Esto nos ha llevado al cumplimiento de metas, porque es que en la administración pública uno puede hablar muy bonito, pero si no hay resultados, no hay nada. Esa es la diferencia entre los modelos de administración pública. Bajo un modelo de administración pública burocrática, hablo del modelo creado por Max Weber a finales del siglo XIX y desarrollado durante todo el siglo XX. El éxito, el factor de éxito de la administración está en el cumplimiento de procedimientos. Pero desde el modelo que aplicamos nosotros, que es un modelo de gerencia pública, el factor de éxito no es el procedimiento, sino el resultado. Porque es que obras son amores y no buenas razones. Por eso, miren los índices de cumplimiento que tenemos del plan de desarrollo. A la fecha, con el indicador número 1, lo hemos cumplido en un 738% y el indicador número 2, un 177%. Esto no es con carreta. Por eso, cuando la organización del sector solidario le da las gracias al equipo de la Secretaría de Agricultura por lo que ha hecho, no es un discurso, son resultados. Porque nosotros en la Secretaría de Agricultura solo tenemos ese lenguaje, el lenguaje de los resultados para que la gente pueda vivir mejor. Muchas gracias, señor presidente y señores diputados. Con un profundo respeto y en el mismo entendido de la observación que usted hace, yo creo que esas delegaciones se debieron presentar a la plenaria antes del inicio de la sesión, porque es que no puede ser que, por ejemplo, cualquiera secretaría dice por motivos de agenda no asisto. O sea que la agenda de la Asamblea no es importante para esos secretarios. Y otros delegan en un contratista. Y entonces yo pregunto, ¿la entidad de esta corporación nos da para que porque estoy ocupado mando un contratista? Son muy importantes los contratistas, yo fui contratista, pero yo creo que el nivel de respeto por esta corporación y lo que dice la ley y la Constitución misma es que nosotros le hacemos control político a los secretarios de despacho. Y entonces, si venimos a un debate de control político oportunamente programado, yo creo que los secretarios también deben incluirlo en su agenda. Es una disposición legal. Y esta nueva norma que habla del régimen departamental, dicen qué términos, y una ley que está vigente, dicen qué términos los secretarios se excusan de asistir a esta corporación, presidente. Entonces yo sí hago un llamado prudente y respetuoso. Es que hay cerca de 2 millones de personas que están asociadas al sector solidario, que hoy querían escuchar unas respuestas de este gobierno y de los secretarios de despacho. Entonces yo creo, presidente, lo invito a que esas excusas y esas delegaciones se verifique si efectivamente están en el marco legal para o en que estamos nosotros aquí, presidente. Muchas gracias, señor presidente. Voy a pedirle un favor especial, presidente, y es: aquí hay unas propuestas que efectivamente fueron presentadas por los integrantes del COPRODES y lógicamente entonces si le podemos dar por 3 minuticos la palabra al doctor Luis Fernando Gómez, quien desde Confecop ejercieron la Secretaría Técnica por 3 años del COPRODES y luego ya entonces cerraríamos con nuestra solicitud, presidente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor Carlos. Y muchísimas gracias a todos los diputados que han participado e intervenido en esta sesión. Yo creo que de lo que debe quedar en cada uno de los esfuerzos que hacemos es recoger las ganancias, presidente. Y yo creo que aquí podemos recoger unas ganancias importantes para la gobernación de Antioquia y para las organizaciones de la economía solidaria. En primer lugar,
Doctor Rodolfo, reconocer ese gran liderazgo y reconocer ese esfuerzo que usted hace desde la Secretaría y sobre todo esa clase magistral que nos dio hoy aquí de Economía Social y Solidaria y de cooperativismo, contundente, clara y muy precisa, como siempre. Y yo creo que parte de lo que hemos trabajado en el ejercicio del COPRODES y con el plan quinquenal es poder precisamente capacitar funcionarios públicos, que tenemos la meta de 500 funcionarios públicos, para que comprendan la economía social y solidaria, porque como usted lo planteó, si no conocemos, si no entendemos la dinámica con la que funcionan este tipo de organizaciones, es muy difícil que las llevemos a la práctica. Entonces, qué bueno que nos ayuden para que podamos seguir trabajando en ese propósito que tenemos desde el sector y tenemos toda la voluntad, tenemos plataforma educativa, tenemos la metodología y tenemos toda la intencionalidad de poder seguir apoyando que los funcionarios públicos comprendan la economía social y solidaria. En segundo lugar, yo creo que hay que reconocer lo que hemos logrado, lo plantearon las secretarías, de manera especial Agricultura y Productividad y Competitividad, agradecerle a la doctora Daniela que en ese proceso también se ha venido demostrando algún resultado importante y creo que las presentaciones dan muestra también del interés que tiene cada secretaría por el desarrollo de la política pública de economía social y solidaria, unas más, otras menos, pero que hay que recoger como ganancia, que entendimos lo que se ha logrado, entendemos lo que hace falta, lo que deberíamos como corresponsabilidad de las partes de aquí en adelante trabajar y por supuesto emprender unidos acciones para que esto no se quede simplemente en el debate de esta mañana, sino que recojamos de aquí en adelante en este periodo que resta de gobierno acciones importantes que podamos realizar colectiva y conjuntamente para que el Plan de Desarrollo Unidos por la Vida lo logremos sacar adelante con esos programas o con ese programa especial y que la política pública de economía social y solidaria pueda avanzar positivamente. De lo que plantean algunos diputados, yo creo que el doctor Diego Fernando Díaz, frente a lo que está sucediendo, lo que sucedió con la cooperativa de Andes, tiene que ver mucho con también el empoderamiento de las comunidades y la educación cooperativa. Por eso el llamado a la Secretaría de Educación, para que teniendo ya normativas expresas en las cuales se le pide a las instituciones de educación pública que impartan educación cooperativa y no se está haciendo, para que ojalá lo podamos trabajar y poderlo hacer. Y el doctor Roque Arizmendi hablaba de las cooperativas infantiles, de la cooperativa infantil de Granada y las cooperativas que se pueden hacer a partir de la educación cooperativa. Yo creo que hay un proceso muy importante que debemos conocer y que plantea el profesor Luis Raceto Migliaro y que lo tenemos aquí en Medellín y lo vamos a tener el próximo viernes en la Universidad Luis Amigó a las 6 de la tarde y el próximo 27 de abril en el Jardín Botánico para que quienes quieran puedan asistir. Estamos hablando de una nueva civilización a partir, doctor Rodolfo, de comprender el potencial que tiene la economía solidaria y la capacidad que tiene para el desarrollo de los territorios. Es que bueno que nos puedan también acompañar y que podamos entender desde la parte filosófica, doctrinaria y teórica lo que se puede hacer en las nuevas generaciones para que el cooperativismo y la economía solidaria siga avanzando. Nuevamente, muchísimas gracias, doctora Daniela. Queremos que nos sentemos, que podamos trabajar juntos, unidos. Aquí hay mucho por recoger y creo que las partes podemos hacer mucho más por el programa de desarrollo de Antioquia Unidos por la Vida. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. No, sobre la mesa, entonces quedaron unas solicitudes, señor presidente, y digámoslo así, que es como unos acuerdos de concurrencia para efectivizar lo que de alguna manera pues hoy todavía estamos hablando de la correcta implementación de una política pública que, insisto, ya vamos a celebrar los 5 años. Entonces creo que apremia, doctora Daniela, y escuché muy bien
su expresión de voluntad en nombre del gobierno, lógicamente. Entonces había unas solicitudes específicas, mayor liderazgo de la Secretaría de Productividad y Competitividad, y se espera la construcción de un diálogo fluido, un equipo mínimo de profesionales dedicado al tema de planta o contrato, pero concentrado en ello. Lógicamente esta respuesta usted no me la va a dar, la primera sí. Asignación de recursos significativos desde cada una de las dependencias para promover y fortalecer las diversas expresiones de la economía social y solidaria. Nos falta un presupuesto anual por aprobar, entonces podemos revisar en el marco de ese escenario qué otras dependencias deben involucrarse el tema, y de ahí la importancia del llamado a que estuvieran los otros secretarios. Eso va quedando como el que va a misa y lo regañan por los que no van, ¿cierto? Pero entonces no se trata de regaño, sino de que efectivamente miremos a usted como articuladora del proceso conforme a la ordenanza, cómo nos ayuda con ese punto. Articulación de las 7 dependencias de la gobernación. Hasta ahora solo hemos avanzado con mujeres, participación en agricultura, entonces mirar cómo terminar de articular ese escenario. Articulación territorial subregional con alcaldías y consejos municipales, ya usted expresó el compromiso, entonces creo que ese punto 5 de numeral 5 queda evacuado. Articulación con la gobernación, con el gobierno nacional. Yo creo que aquí sí tenemos, doctora, un punto, es que ya ese documento COMPES tiene asignación de recursos. ¿Cómo buscamos la manera de meternos allá para, doctor Rodolfo, para traer recursos? Si allá están, ya hay un compromiso independiente de quién sea el próximo presidente de la República, entonces ¿cómo vamos a generar unas acciones para traer recursos de ese COMPES? Son una cifra significativa, insisto y repito, son 74.882 millones de pesos. Que nosotros nos traigamos y quiera un 30% de eso, doctora. ¿Se imagina qué alegría? ¿Cuántas quedaríamos? Bueno, pensemos en un 29, pues, para no exagerar. No, miren lo que ha pasado con regalías. No presentan proyectos, no avanzan. Entonces, si nosotros avanzamos y presentamos y nos metemos, como se dice, en la película, entonces muy probablemente podamos afianzar muchas de las cosas. Presidente, esta es para usted. Proponemos a la Asamblea conformar una comisión accidental que realice seguimiento trimestral a la implementación de la ordenanza y facilite el diálogo para concretar mayor compromiso por parte de la administración departamental. 9, requerimos una conversación con el gobernador sobre el compromiso. Creo que ahí es llevar el mensaje, doctora, y ya ahí sí solo dependerá de la voluntad del señor gobernador de generar ese espacio de diálogo. Y bueno, no, yo creo, presidente, que avanzamos. No puedo dejar de mencionar la referencia que hizo Diego. De niño siempre mis vacaciones fueron en la vereda Tacamocho del municipio de Tarso. Y en la escuela había un letrero: esta escuela está gracias a la cooperativa de caficultores. Y si vamos a la vereda La Linda, lo mismo. Y voy a Cañas Gordas, lo mismo. Y voy a Granada, lo mismo. Entonces sí es muy triste lo que pasó con la cooperativa de caficultores de Antioquia, doctor Rodolfo, doctor Luis Fernando, doctor Zavala, Miguel. Yo no creo que nos podamos dar el lujo, doctora Daniela, que eso vuelva a pasar. Eso es una responsabilidad muy grande, porque yo sé que en su dependencia descansan 500.000 situaciones, pero aquí, en este sector de la economía social y solidaria, se genera equilibrio social. No pierda eso de vista, y yo sé que tiene 50.000 tareas, pero esta es importante porque esta llega a donde muchas expresiones de la economía de este país no llegan, a la Colombia profunda que muchos han mencionado aquí. Entonces, presidente,
el llamado es a eso, a que se exprese por parte del gobierno y también de parte de la mesa directiva si efectivamente esas solicitudes son aprobadas, no aprobadas, si avanzamos en ellas o si esperamos al próximo debate. Muchas gracias, señor presidente. Le agradezco infinitamente su generosidad de haber convocado este debate y de la forma en que lo orientó.